No tenía nombre en los registros, solo una marca, una letra invertida en los márgenes de un texto vetado. No era Eva, ni Lilith, ni Miriam. Era la que llevó dentro lo que no debía ser traído al mundo. Los sabios que encontraron su historia en las cuevas del este la llamaron la madre que sangró antes del parto. Porque el dolor no vino después. Comenzó desde el momento en que algo respiró en su vientre, sin haber sido sembrado. El pueblo donde vivía estaba rodeado por campos secos y árboles que no daban sombra. Ella era joven, pero su mirada siempre había estado vacía, como si ya supiera lo que vendría. Las otras mujeres la evitaban, no por envidia, por miedo. Cada vez que ella hablaba, los perros dejaban de ladrar. Cada vez que ella tocaba la tierra, el viento se detenía. Y cuando anunció que estaba encinta, nadie celebró. No hubo padre, ni esposo, ni promesa. Solo un silencio que se volvió espeso. Algunos decían que fue visitada por un hombre que no dejó huellas. Otros que escucharon un canto en la noche, pero cuando se asomaron vieron solo sombras que no tenían dueño. Ella, al preguntarle, solo respondió: él vino sin voz y se fue dejándome su semilla. No pude negarme, porque ya estaba dentro. Durante los meses siguientes, el mundo alrededor comenzó a cambiar. Las aves migraron antes de tiempo. Los pozos se secaron. Las mujeres comenzaron a tener pesadillas. Y en el centro de todo, su vientre crecía. Pero no en redondez, sino hacia adentro, como si algo se encorvara en espiral, alimentándose no de leche, sino de la sombra de su alma. No gritó durante el parto. No sudó. No hubo agua ni placenta. Solo una grieta en su piel, y de ella el silencio más absoluto. No lloró. No se movió. Solo abrió los ojos y la miró. No con ternura, no con inocencia, sino con la mirada de quien ya ha vivido demasiadas muertes. La partera huyó. El cordón umbilical era negro. Su piel estaba tibia, pero no latía. Era como si el cuerpo imitara la vida, pero no la contenía. Y sin embargo, la mujer lo abrazó, como si aún creyera que el amor podía curar lo que había parido. La primera sangre no fue la suya, fue de ella. 3 días después del nacimiento, encontraron a la madre en su cama, con los ojos abiertos y secos, las venas marcadas como raíces, y una expresión que no era de miedo, sino de decepción, como si hubiese comprendido, demasiado tarde, que lo que trajo al mundo no debía haber respirado. La criatura no lloró su muerte, no la tocó. Solo salió de la casa al amanecer, caminando como un niño que no necesitaba aprender a caminar. Algunos dicen que lo vieron pasar frente a la sinagoga y las letras del pergamino ardieron sin llama. Otros que donde pisaba, las hormigas huían. Nadie se atrevió a detenerlo, porque aunque tenía la forma de un niño, su sombra era la de un adulto, o de algo más antiguo que la edad. Desde entonces las madres enseñaban a sus hijas una oración sin nombre, una que no estaba en los libros, que no tenía traducción, solo sonido. Era un lamento antiguo, hecho para proteger el vientre de lo que pudiera entrar sin ser invitado. Y al pronunciarlo, algunas sentían el aire volverse más denso, como si algo aún escuchara, desde lejos. Los escribas del desierto hallaron fragmentos de un texto enterrado junto a huesos pequeños y quemados. Decía: ella no pecó, pero fue elegida, porque su sangre abría la puerta. Y más abajo, en una lengua que solo fue hablada por ángeles caídos: lo que nació no era carne, era memoria, la del primer grito. Pero ¿por qué alguien guardaría este relato? ¿Por qué no fue destruido por completo? Quizás porque hay cosas que no pueden ser silenciadas, porque hay heridas que no se cierran con siglos, sino que laten en la historia como un tambor callado, porque aquel que fue parido aún camina, no envejece, no olvida, solo espera. Y ella, la primera en sangrar, fue también la primera en comprender que no todo lo que se gesta debe nacer. Pero ya era tarde. La grieta se había abierto, y lo que vino al mundo no volvería jamás a la oscuridad de donde salió. Nadie supo cómo aprendió a hablar, nadie lo enseñó. Y sin embargo, antes de cumplir el tiempo que otros llamarían infancia, él ya pronunciaba palabras que hacían temblar a los ancianos. No preguntaba, afirmaba. No decía mamá
ni pan, ni juego. Decía cosas como, yo estuve antes, ella no me encerró, y la sangre recuerda. Y cuando lo escuchaban, hasta los animales se encogían como si la voz no fuera humana, sino una réplica perfecta de algo que existía desde antes del mundo. El cuerpo del niño crecía lento, pero su mirada envejecía rápido. A veces parecía tener 5 años, otras 50. Nunca dormía más de un instante. Y cuando cerraba los ojos, se quedaba de pie. Las mujeres del pueblo comenzaron a trancar sus puertas por las noches. Algunas encontraron a sus gatos muertos, otros a sus hijos pequeños hablando en sueños con palabras que no existían en lengua alguna. Cada vez que alguien lo veía pasar, el aire cambiaba. No se volvía más frío ni más cálido. Se volvía denso, pesado, como si algo más caminara con él, pero no se dejara ver. Un día un anciano intentó hablarle. Era un maestro de escritura, conocedor de los textos más antiguos. Se arrodilló ante el niño y le preguntó, ¿quién eres realmente? Y el niño respondió, soy el eco de una palabra que no se debió pronunciar. Las tablillas más antiguas, que los sabios habían sellado con plomo para evitar su propagación, describían a una criatura que no era carne ni espíritu, sino un tercero. Algo que nació cuando una puerta fue forzada desde el otro lado. Algo que no debía haber sido traído, porque su propósito no era vivir, sino recordar al mundo que había olvidado lo que había enterrado. Las señales comenzaron a multiplicarse. Los árboles, que durante siglos nunca florecían, comenzaron a sangrar por las grietas de su corteza. El agua de los pozos salió negra una mañana, y en el cielo, durante 3 noches, no hubo luna. Solo una bruma espesa, como si el cielo mismo evitara mirar hacia abajo. La gente comenzó a hablar de maldición, de juicio, de herencia antigua. Algunos decían que el niño era descendiente de Caín, otros que era la reencarnación del primero que mató sin motivo. Pero hubo una anciana que lo había visto de bebé, que se atrevió a decir en voz baja, él no es descendiente de nadie, él es el inicio. Y si era el inicio, ¿de qué? Una noche desapareció, sin dejar rastro. La casa donde había vivido se derrumbó sin tocarla. No hubo incendio, no hubo tormenta, solo polvo, como si el tiempo mismo la hubiera devorado. Pero en los días siguientes, los niños del pueblo comenzaron a decir que alguien los llamaba por su nombre en los sueños, que les prometía mostrarles cómo se hizo la primera herida. Y los padres comenzaron a notar marcas en sus brazos, no cicatrices, sino símbolos. Ramas, espirales, cruces invertidas. Nadie pudo explicar cómo aparecieron. El Consejo de Ancianos ordenó el silencio. Prohibieron mencionar al niño. Quien lo hiciera sería exiliado. Desaparecieron registros, quemaron objetos. Pero el miedo no ardía, permanecía. Y la pregunta que nadie podía borrar era, ¿y si no fue el único? En los márgenes de un manuscrito incompleto, alguien escribió, nació sin culpa, pero fue hecho para recordar al mundo que el pecado no empezó con el hombre, sino con el deseo de parir sin saber qué vendría. Esa mujer, la primera madre maldita, no fue culpable, pero su cuerpo fue la puerta, su sangre, la señal, y su hijo, el espejo en el que el mundo no quiere mirarse. Lo que ella trajo no era un demonio con cuernos ni un monstruo de fábula. Era la forma perfecta de lo que niega la luz, lo que habita el espacio entre la creación y la caída. Un recuerdo que no puede ser matado, porque no está vivo, pero camina, habla y recuerda. Hubo un tiempo en que los sabios no escribían con tinta, sino con fuego. Esos primeros escribas, que no respondían ante reyes ni sacerdotes, sabían que algunas verdades no podían archivarse, solo susurrarse bajo tierra. Uno de ellos, llamado Elías el del desierto, dejó tallada en una roca una advertencia que fue enterrada junto a los huesos de 7 niños. La sangre que no fue sembrada por hombre alguno engendra linajes que no tienen fin. Nadie entendió el mensaje hasta que los hijos comenzaron a hablar en sueños con lenguas extintas. Las tablillas que fueron rescatadas en la antigua ciudad de Harán hablaban de un ser que no necesitaba fecundar, que entraba en el vientre como sombra, no como semilla, que usaba el deseo, el hambre,
el dolor o el delirio para abrir la carne. No era Dios, pero tampoco demonio. Era anterior a esa división. Bueno, una entidad llamada por algunos el visitante sin rostro, por otros el eco de la caída. Y en ciertas escuelas gnósticas lo nombraban con un solo sonido, sr, el susurro que se oye antes del grito. Las mujeres marcadas por su paso no eran elegidas por virtud ni por pecado. Eran simplemente las más vulnerables, las que soñaban despiertas, las que habían llorado en silencio tantas veces que ya no temían a la oscuridad. Y cuando él entraba, no sentían terror, sentían vacío, una ausencia tan perfecta que parecía paz. Pero después venía la gestación, y con ella la certeza, lo que hay dentro no es mío. En el tercer mes comenzaban las visiones, rostros deformes al reflejarse en el agua, voz de niño detrás de las paredes, sueños en los que parían fuego. Algunas se arrancaban el vientre, otras se dejaban morir, pero una siempre llegaba al final, siempre, y de su dolor nacía no un bebé, sino una grieta, un umbral con ojos. Los hijos que nacían de esa unión no eran iguales entre sí. Algunos parecían humanos y crecían entre los demás. Otros morían al nacer, pero su cuerpo no se pudría. Solo se secaba como si el alma nunca lo hubiese habitado. Y otros, los más temidos, no hablaban, pero sabían. No caminaban, pero aparecían en otros lugares. No lloraban, pero sus pensamientos resonaban en las cabezas de los demás. Ellos eran los herederos del visitante, los que sembraban su conciencia sin palabras, solo con la mirada. Uno de estos fue el niño del que hablaban los relatos del sur, el que nunca envejecía, pero siempre cambiaba, el que nunca comía, pero cuya presencia agotaba a todos a su alrededor. Algunos lo confundieron con un profeta, otros con un ángel, pero los verdaderos sabios sabían, no se puede adorar lo que no es de este mundo, porque lo que no fue llamado por la luz busca eternamente su reflejo en la sombra de los hombres. El linaje se propagó en secreto, no por cuerpos, sino por contacto. Una mirada bastaba, un sueño compartido, un rezo equivocado. Las madres comenzaron a enseñar a sus hijas no solo a proteger su cuerpo, sino su espíritu, porque el visitante ya no necesitaba aparecer. Sus hijos lo hacían por él. Eran los que susurraban en los templos vacíos, los que se sentaban entre los fieles y no parpadeaban, los que decían, yo también nací sin culpa, pero no por amor. En las catacumbas de un convento olvidado, se encontró un texto en hebreo antiguo que decía, ella fue la primera, pero no la última. Cada vez que una mujer sangra sin saber por qué, uno de ellos recuerda. Y más abajo, no puede ser detenido, solo reconocido. Porque mientras el mundo niegue su origen, ellos tendrán derecho a regresar. Los rostros de estos descendientes fueron tallados en piedra por culturas que no se conocían entre sí. En México, Mesopotamia, Etiopía, siempre con ojos vacíos, sin pupilas, siempre con bocas cerradas, y siempre con la misma inscripción. No preguntes quién es su padre, pregunta por qué vino. Porque el padre no es un quién, es un cuándo. Un error en el tiempo, un momento en que algo se abrió y nunca volvió a cerrarse. El monasterio donde guardaron el último testimonio estaba sellado con 7 puertas. Ninguna tenía llave. Solo se abrían cuando alguien pronunciaba el nombre de la que sangró primero. Ese nombre nunca fue escrito, solo cantado en lamento por las mujeres que perdían hijos sin explicación. Se decía que quien lo pronunciara completo, sin miedo, vería el rostro del que aún camina, y no saldría cuerdo. Un monje lo intentó. Era joven, terco, sediento de verdad. Lo hizo frente a un muro cubierto de cruces viejas. Al tercer verso, las velas se apagaron sin viento. Al quinto, su piel se llenó de símbolos. Al séptimo, su lengua cayó. El cuerpo fue enterrado, pero las marcas en la piedra no se borraron. Decían, Él está en camino, no para hablar, para juzgar. No vendría como un niño, no esta vez. Vendría con rostro humano, pero sin alma humana. No necesitaría matar. Su presencia bastaría para quebrar voluntades. Y antes de su llegada, habría signos. Los niños nacerían sin llanto. Las mujeres soñarían con úteros vacíos llenos de ojos. Los espejos reflejarían figuras que no imitan a nadie.
Uno de esos signos ya ocurrió. En un pueblo del norte, una niña de 8 años escribió en un muro, sin saber leer ni escribir: «Yo fui su madre, y volveré a sangrar». Cuando los ancianos vieron eso, intentaron borrarlo. Pero cada noche reaparecía más oscuro, como si el muro supiera, como si la piedra misma recordara. Un sacerdote buscó los textos originales, aquellos que fueron excluidos de los concilios. Encontró uno que hablaba del hijo no nacido de mujer, del que fue gestado en la negación y parido en sombra sin luna. Decía que su paso dividiría naciones, pero no con espada, con memoria, porque el horror más profundo no es el castigo, es recordar lo que no debimos traer al mundo. ¿Y si el verdadero pecado original no fue comer del árbol, sino parir sin preguntar de dónde vino la semilla? ¿Y si Eva no fue la primera madre, sino la primera víctima del olvido? ¿Y si antes de ella otra sangró, y su sangre fue sellada para que el mundo no temblara? Las respuestas no están en los evangelios, ni en los apócrifos. Están en el cuerpo, en la sangre, en el eco que ciertas mujeres sienten cuando sueñan con el vientre abierto. Porque algunas heridas no son personales, son heredadas, y hay dolores que no se curan, solo se despiertan. En el último párrafo del último códice, escrito con letras invertidas y quemadas, se lee: «Cuando el hijo de la primera vuelva, la sangre de la madre se alzará como testigo, no contra él, contra los que negaron su existencia, porque el verdadero juicio no vendrá del monstruo, sino de la mujer que lo parió. Ella cayó una vez, pero volverá a hablar, y esta vez no habrá silencio que pueda detener su voz». Parte 5. Dio a luz al monstruo más oscuro, y fue la primera en sangrar. 9.510.000 caracteres. Edinem potocum vespustextroc. Cuando la sangre habla, la tierra escucha. Y esa sangre, la de la primera madre, nunca dejó de fluir. Se oculta en venas olvidadas, en líneas femeninas donde la historia no se escribió con letras, sino con pérdida. El linaje maldito no continuó por hijos, sino por recuerdos, porque lo que fue parido aquella vez no murió, solo se fragmentó. Hay mujeres que llevan sueños que no les pertenecen, que despiertan llorando sin saber por qué, que evitan espejos porque ven en ellos un reflejo más antiguo que su rostro. Ellas no lo saben, pero lo recuerdan. No al hijo, a la herida. Y cada generación, una de ellas comienza a sangrar sin explicación, a escribir símbolos sin haberlos aprendido, a escuchar un nombre que nadie pronuncia, pero que resuena en sus huesos como un tambor antiguo. Una de ellas vive en una ciudad como cualquier otra. Su historia no está en libros, pero su cuerpo la conoce. Desde niña, soñaba con un campo seco y una casa sin techo. Allí había un niño que no hablaba, solo observaba. Cada vez que intentaba acercarse, algo le desgarraba el vientre, y al despertar sangraba. A los 15 años grabó un símbolo en la pared sin saber cómo, una espiral rodeada de ojos. Fue llevada a médicos. Dijeron que era epilepsia, pero ella sabía, estaba recordando. A los 33, la noche en que la luna desapareció del cielo, sintió el vientre latir sin estar embarazada, y comprendió. No estaba gestando, estaba recordando el parto de otra. Su boca comenzó a pronunciar un canto sin lengua. Su cuerpo tembló, y la casa donde vivía se agrietó sin terremoto. Aquella noche, escribió un texto completo en un idioma que ningún lingüista pudo traducir. Solo una mujer mayor, escondida en un convento olvidado, lo reconoció. Era el testimonio de la primera, no una profecía, una declaración. En ese texto, la madre que sangró primero no pedía venganza, pedía memoria. Decía: «No lo culpen a él. Él vino porque lo permitieron. El pecado no fue su nacimiento, fue el silencio después de mí». Y más adelante: «El horror no es haberlo parido, es haberlo dejado solo. El juicio del mundo no vendrá del monstruo, sino del abandono de la madre, porque ella no fue escuchada, su sangre fue negada, y su voz enterrada en siglos de dogma y miedo». Ahora el ciclo se cierra. La mujer que recuerda no es profeta, no es bruja, es puente, y por ella la voz vuelve a sonar, no en gritos, en verdades. Ella viaja sin saber por qué hacia el sur,
hacia una ruina antigua donde las piedras murmuran. Allí encuentra el altar de hueso donde la primera mujer murió. No queda cuerpo, solo polvo, pero al tocarlo, las marcas reaparecen en su piel, y con ellas, el mensaje final. Lo que nació sin culpa, volverá como espejo, y en su rostro verás lo que negaste. No será un apocalipsis de fuego, será de reconocimiento. La humanidad mirará a los ojos de lo que parió sin saber, y entenderá. No era un monstruo, era una memoria. Y si la rechazas, vuelve. Pero si la reconoces, se detiene. Esa es la última puerta. No un exorcismo, un recuerdo asumido. La madre ha regresado, no para llorar, para hablar, y su voz al fin no será silenciada. Después de eso, el anciano fue encontrado muerto, con tinta en los ojos y las manos apretadas, como si hubiese querido arrancarse algo del pecho.